Estás escuchando el audiolibro Realidades Invisibles, el cielo, el infierno, ángeles y demonios, del autor R.C. Sproul, editorial CLC, año 2018. Capítulo 11. Ejecutores terrenales. Como hemos visto hasta ahora, las escrituras son claras al decir que los ángeles sirven a Dios alrededor de su trono. De manera que en los relatos que tenemos en la Biblia, el cielo es uno de los dos lugares donde vemos a los ángeles sirviendo. Sin embargo, los ángeles también sirven en el reino físico. En este capítulo quiero dirigir nuestra atención hacia la manera en que los ángeles operan en relación con este mundo y el orden creado. El libro de Job nos dice que los ángeles estuvieron presentes al momento de la creación del universo tal como lo conocemos. En el capítulo 38, después de que Job, en cierto tono desafiante, le exigió respuestas a Dios en cuanto a sus circunstancias, leemos que el Señor, a manera de represión, le hace una serie de preguntas a Job. Así que el capítulo comienza con estas palabras de parte de Dios. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Job capítulo 38, versos 1 al 7. Observe la alusión en este discurso poético sobre las estrellas de la mañana cantando juntas con los hijos de Dios. Tradicionalmente los intérpretes del libro de Job ven la mención de los hijos de Dios que estuvieron presentes durante la creación como una referencia a los ángeles. Esa interpretación ha creado muchas especulaciones y controversias. En los primeros capítulos de Génesis, después de que Caín asesinó a su hermano Abel, leemos la lista de los descendientes de Set y los descendientes de Caín, y encontramos una expansión radical del mal. Luego leemos que las hijas de los hombres se unieron con los hijos de Dios y produjeron una raza de personas muy desviadas. Génesis capítulo 6, verso 2. Muchos comentaristas se han basado en el texto de Génesis 6.2 para dar a entender la unión entre mujeres humanas y seres angelicales, porque en otras partes de las Escrituras se hace referencia a los ángeles como los hijos de Dios. Aunque en la Biblia sí vemos que el término hijos de Dios se usa con referencia a los ángeles, personalmente considero que lo descrito en Génesis 6 es la unión entre los descendientes de Caín y los descendientes de Set. Estas uniones crearon la corrupción final de toda la raza humana. Si miramos de nuevo Job capítulo 38, verso 7, leemos: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esta es una interesante imagen poética porque incluye la personificación de estrellas, atribuyendo características de personas a las estrellas del cielo, como el acto de cantar. Esto sugiere que en los momentos más tempranos de la creación, cuando Dios puso las estrellas en el cielo, éstas celebraban la creación junto con los hijos de Dios, quienes gritaban de gozo. Así que sabemos que los ángeles estuvieron presentes en algún momento durante la creación, pero sabemos que ellos son seres creados. Eso es importante y cobrará mucha importancia cuando miremos los ángeles caídos, y en especial cuando hablemos de lo que la Biblia enseña sobre Satanás, porque en nuestra época la tendencia es dar a Satanás atributos divinos, olvidando que él es un ser creado. Aunque los ángeles que hemos estado examinando hasta ahora están en la misma presencia de Dios y por lo tanto son seres celestiales, ellos siguen siendo criaturas, seres creados, que estuvieron presentes durante la creación de este mundo natural. Por el testimonio de las Escrituras sabemos que después de que Dios creó todas las cosas, Él sostiene todo lo que hizo en este mundo y gobierna sobre lo creado. Las leyes de la naturaleza son sus leyes, y el desarrollo de la historia sigue el patrón de su soberanía.
No creemos que Dios lo haya creado todo y luego, como el Dios presentado por el deísmo, se haya distanciado. Él no puso un reloj en marcha y ahora solo deja que corran según su propia operación mecánica interna. En lugar de eso, sabemos que el Dios que creó el universo también lo sostiene. Lo mantiene en existencia y gobierna sobre él. Una de las formas en que Dios ejerce su supervisión providencial y gobierna sobre la historia y la creación es por medio de la misión de las criaturas que Él hizo para que ejecutaran su voluntad, es decir, los ángeles. La primera aparición de los ángeles en la Biblia sucede a comienzos del libro de Génesis, independientemente de la aparición de Satanás, el ángel caído, de quien hablaremos en otro capítulo. Allí vemos que después de que Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del jardín del Edén. Se les obligó a vivir al oriente del jardín y no tuvieron más acceso a él para buscar refugio y vivienda. Quizás tenían un fuerte deseo de recuperar el disfrute de aquel hermoso lugar, pero no podían volver allá. ¿Por qué no? Porque Dios puso guardianes a la entrada del jardín del Edén. Y los guardianes que ejecutaban el gobierno providencial de Dios en ese punto de la historia eran ángeles con una espada encendida. Génesis capítulo 3 versículo 24. Aunque esta es solo una mención breve acerca de la función de algunos ángeles en los primeros capítulos de Génesis, está cargada de mucho significado para nuestro entendimiento de la doctrina de la providencia. En primer lugar, debemos ver que este evento, cuando Dios puso ángeles a la entrada del jardín del Edén, es la primera representación de gobierno en las Escrituras, al menos en términos de aplicación de la ley. Los primeros funcionarios para el cumplimiento de la ley en toda la historia ni siquiera fueron seres humanos, sino ángeles que tenían la espada contra los potenciales malhechores. Esta mirada a la actividad angelical, junto con otros pasajes que veremos en este capítulo, ha dado origen a estudios fascinantes sobre el rol que los ángeles tienen sobre el gobierno humano. Uno de los más respetados estudiosos de la Biblia del siglo XX fue un hombre de origen suizo llamado Oscar Cullmann. Y, aunque muchos teólogos dedican poco tiempo a estudiar el papel y la función de los ángeles en la historia de la redención, Cullmann rompió ese esquema e hizo extensos estudios sobre los ángeles y escribió ensayos sobre el concepto de los poderes angelicales en las Escrituras. Su idea proponía que los poderes angelicales, algunos buenos y otros malos, ejercen una dirección providencial sobre cada gobierno del mundo. Las Escrituras nos dicen que Dios erige y derriba reinos, pero Cullmann estudió la forma en que Él los erige o los derriba, llegando a la conclusión de que Dios lo hace mediante la intervención de seres angelicales. Cuando Pablo, en el Nuevo Testamento, nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios, él agrega que debemos hacerlo porque nuestra lucha en este mundo no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6 versículo 12. Esto significa que en las esferas celestiales hay poderes malignos que ejercen influencia malvada por medio de potestades y principados, es decir, por medio de los gobiernos terrenales. De modo que Pablo está diciendo de que el pueblo del Señor debe tener toda la armadura de Dios porque es necesario luchar, no contra personas, sino contra gobiernos que han sido o pueden ser demonizados. Detrás de esas fuerzas y autoridades mundanas hay poderes sobrenaturales que en gran medida son invisibles para nosotros. Pero no solo tenemos esos poderes demoníacos participando en los gobiernos del mundo, al punto que dichos gobiernos pueden convertirse en imperios del mal. Dios también tiene agentes del bien que participan en las naciones y en los gobiernos. Encontramos un ejemplo de esto en el libro de Daniel. Allí leemos: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Capítulo 12, versículo 1, primera parte.
Miguel es identificado como un arcángel en los capítulos previos del libro de Daniel. En las Escrituras vemos que existen niveles de autoridad entre las huestes celestiales, y la diferencia entre un arcángel y un ángel no es tan solo la diferencia en rango y autoridad. La palabra arche en griego significa en el comienzo, jefe o gobernante. Juan la usa en el primer versículo de su evangelio cuando describe: en el principio era el verbo. Sin embargo, por lo general la palabra se usa en referencia a algo que ocupa la mayor posición de autoridad. Esta se presenta en español como el prefijo archi. Tenemos enemigos y tenemos archienemigos. En fútbol tenemos rivales y archirrivales. En la construcción tenemos constructores y tenemos arquitectos. Arquitecto significa literalmente constructor jefe. De modo que esta palabra suele ser usada en el idioma español. En el idioma griego, archi funciona de la misma forma, por lo cual podemos identificar la diferencia entre un ángel y un arcángel. Los arcángeles son comandantes de las huestes celestiales. Tienen posiciones de autoridad para ejercer el gobierno de Dios sobre la creación. Y uno de ellos es Miguel, quien aparece aquí en el libro de Daniel como la manifestación angelical del poder de Dios para redimir su creación. Asimismo, en el relato bíblico vemos otro arcángel, Gabriel. Hablaremos de su actividad más adelante, estudiando su labor como el mensajero principal de Dios en las Escrituras. Los ángeles que encontramos en el Antiguo Testamento suelen manifestarse en forma humana. Miremos el ejemplo que encontramos en Génesis capítulo 18. Allí el pasaje dice: después le apareció el Señor a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Versículos 1 al 3. En este texto encontramos algo que es un poco difícil de interpretar. Los ángeles no deben ser adorados. Pero la respuesta de Abraham a estos 3 varones que vinieron a él en el encinar de Mamre es considerada por algunos como una respuesta de adoración. Por otro lado, muchos comentaristas piensan que en este evento tenemos 2 ángeles normales junto al ángel del Señor, quien está conectado tan de cerca con Dios que usa, por así decirlo, el mismo manto de Dios, y puede ser visto como una teofanía o una cristofanía, es decir, una manifestación externa de Dios mismo o una manifestación evidente del Cristo preencarnado. Muchos creen que Melquisedec en Génesis 14 en realidad era Cristo presentándose en forma humana en el Antiguo Testamento, y también afirman que el comandante del ejército de Dios en el libro de Josué es una cristofanía, Josué capítulo 5. Regresando a Génesis 18, estos 3 seres aparecen en Génesis para hablar con Abraham, y el patriarca les dice: que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón. Versículos 4 y 5, primera parte. Ellos comenzaron a tener una conversación con Abraham, y él intercede por el futuro de Sodoma. Luego, en el capítulo 19, leemos: llegaron pues los 2 ángeles, se podría presumir que eran los 2 ángeles sin el ángel del Señor, a Sodoma, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él profirió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron:
¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Versículos 1 al 5. Al parecer, estos ángeles eran tan atractivos que los sodomitas querían usarlos para su placer sexual. Conforme avanza el relato, leemos que Lot, tratando de proteger a los ángeles, ofrece sus hijas a la multitud, pero ellos no aceptaban la propuesta. Sin embargo, lo significativo para el tema que estamos estudiando se encuentra en los versículos 9 al 11. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora tenemos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Vemos que estos ángeles que habían de recibir hospitalidad bíblica en la casa de Lot interceden para salvar a Lot al sacarlo de la turba, llevándolo a la seguridad de la casa y luego usando su poder para cegar a los perversos sodomitas. En este caso, los ángeles estuvieron ahí para ayudar a Lot y a su familia en un momento de crisis. Esa es una clave que queremos tener en consideración más adelante, porque también es una de las funciones de los ángeles al ser enviados por Dios para ejercer su gobierno providencial sobre la historia. Esto fue el capítulo 11. En el próximo capítulo leeremos Ángeles como ministros. Esto fue un trabajo de Teologética Audiolibros. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes en el próximo capítulo. Te invitamos también a que compartas nuestro contenido para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de esta labor. Que Dios te bendiga.